Bienvenidos a Industria Estratégica, Perspectivas y Avances, un espacio pensado para el intercambio de experiencias y conocimientos entre expertos temáticos que contribuya al desarrollo personal y profesional de los oyentes. Nuevamente saludándolos, mi nombre es Cindy Flores. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Juan Sebastián León, docente investigador de la UDI. Buenas tardes, profe Juan Sebastián. Buenas tardes, profe Cindy. Un gusto estar aquí y saludo a todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora. ¿Cómo está, profe? Profe, ¿nos recuerda su doctorado en qué es? Sí, es en ingeniería mecánica. Yo trabajé mi tesis con manufactura aditiva, es decir, impresión 3D de materiales compuestos. Ok, profe. Bueno, el día de hoy precisamente ese va a ser nuestro tema. El tema pues de la experticia del profe, la impresión 3D. Profe, pues así como brevemente, ¿qué es la impresión 3D y por qué se interesa en ese tema? ¿Cuál es su relevancia? Sí, bueno, Cindy. Sí, voy a llamarla Cindy. Llámeme Cindy. Ok. La impresión 3D es un nuevo paradigma de fabricación. Es diferente a la fabricación tradicional en el sentido que construimos un material capa por capa. Entonces, de esa manera se disminuyen los desperdicios. En la manera tradicional, por ejemplo, si queremos hacer una placa con un agujero, debemos tener toda la placa y después perforar, taladrar el agujero. Con impresión 3D se fabrica capa a capa con la geometría digital, ¿cierto? Entonces, desde el inicio, la placa presenta ese agujero. Entonces, lo interesante es que se pueden crear geometrías muy particulares a un costo menor, sobre todo para geometrías complejas, y hay un rango bastante amplio de materiales. Sí, o sea, y pues aparte de ello, pues, ahorramos entonces en insumos. Ok. En el campo de la impresión 3D, ¿qué, no sé, qué avances se destacarían o qué? Cuéntanos un poco más de ese campo. Listo, entonces, pues desde el punto de vista de materiales Sí. ha venido expandiéndose el uso. Entonces ya no solo hay polímeros, es decir, plásticos, ¿cierto? Sino también incluso metales. Entonces son tecnologías que se pueden fabricar piezas para industrias de la aviación, para industria automotriz, que requieren alto desempeño y materiales que puedan soportar esos esfuerzos. Entonces, por poner un ejemplo, en la biomedicina o en la parte biomédica, todas las prótesis en estos momentos pueden ser Fabricadas fabricadas para un paciente en específico. a ¿Sí? partir del diseño, hacen diseño, bueno, en un programa y procede a conectarlo con la máquina como una impresora tradicional o cómo es allí. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, hay un paciente que tiene un problema, ¿sí? No sé, puede ser en la cadera, bien, o una fractura de cráneo a veces que es muy crítico y depende mucho de la persona, ¿sí? Entonces, lo que hacen es escanear el cráneo, determinar como la forma del agujero, El área, ajá. ¿sí? Y entonces reconstruir con titanio, una aleación de titanio, aluminio, vanadio, la parte y se la coloca. Entonces esa prótesis es específica para ese paciente porque está dada con la geometría de esa persona, ¿sí? De su lesión y pues de su cabeza. Entonces eso permite pues expandir mucho más el uso de, de materiales, de prótesis y mejorar también el rendimiento. Ok, qué genial. Está pues dentro de mi poco conocimiento. Generalmente o hasta el momento yo solo había visto las impresoras, las que son pequeñas, las que son como caseras, por decirlo así. Sí. Entonces, digamos, para el campo médico, para las que su merced dice, pues que utilizan impresiones con elementos pues más resistentes que el polímetro, son que más grandes, más industrializadas, me imagino, de gran tamaño. Sí, bueno, quería preguntarle, ¿dónde ha visto esas impresoras? De mi universidad, Sí. los chicos de mecatrónica. Ujú. Eh,
conocidos. Ellos hicieron una. Mi primo, estudiamos por la misma temporada, y yo lo veía a él les gustaba mucho eso, realmente, la parte de la impresión 3D, y ellos se juntaron un grupo de amigos y construyeron una. Entonces duraron como 2 años comprando partecitas. Sí. Pero sí, o en la Pamplona, por ahí las carreras mecánicas, mecatrónica, electrónica, y ellos utilizan mucho. Entonces había un lugar específico saliendo de la universidad de solo impresión, pero de verdad que eran las mesas y las piezas. O sea, nunca me hubiese imaginado que pues hacían, generalmente yo pensaba que era solo el plastiquito que compran como en carretes. Sí. Sí, exacto. Esas impresoras que son las más comunes son las impresoras de filamento fundido. Entonces tienen carretes de diferentes materiales, como PLA, ABS, ¿cierto? Y son impresoras de muy bajo costo, o por lo general se trabaja bajo el principio de réplica. Entonces yo puedo, a partir de una impresora, crear como partes para la misma impresora, replicar. Es un concepto muy interesante. Sí, es algo así. Obviamente hay partes como los circuitos integrados y lo demás que no se permiten. Por la resistencia al calor. Sí, y también porque son de alguna manera chips, ya no hemos llegado todavía a ese nivel de imprimir, pero quizás algún día se pueden replicar y hacer... Esos polímeros es lo que de pronto estaban ahorita viendo los chicos en mecánica de materiales, de la parte de biocompuestos. O sea, ahí existen ese plástico unido, fusionado con otros materiales, o es netamente industrial, o... Sí. Bueno, respondiendo también una pregunta de cuál ha sido como mis áreas de actuación últimamente, ha estado dirigido hacia ese segmento de caracterizar, analizar nuevos materiales. Entonces, el plástico o material biocompuesto es aquel que tiene una fase que es biodegradable o que es de origen natural. Entonces, tenemos, por ejemplo, el PLA, que es un plástico pues biodegradable que se utiliza mucho en impresión 3D, pero también hay investigaciones recientes con fibra de lino, fibra de palma, fibra incluso de madera, fibras cortas. Entonces se ha venido como extendiendo ese uso de nuevos materiales, no solo de la parte de polímeros, sino de metales, como bien estábamos hablando. También incluso, no sé si conocía que las impresoras 3D pueden imprimir orejas humanas. No. Sí. ¿Y en qué material, o también plástico? No, esto ya no estamos hablando de una prótesis como una prótesis, por ejemplo, de una oreja, sino literal la oreja a partir de células. Entonces eso se llama bioimpresión 3D. Ok, qué genial. Sí, es una tecnología, es lo más reciente, pensaría yo, dentro de la impresión 3D, que es el uso de hidrogeles. Entonces son como tintas, llamémoslo así, pero en realidad son líquidos, resinas que vienen cargadas con células de diferentes partes del cuerpo, correcto. Entonces van aplicándola como con una jeringa, se llama procesos basados por extrusión, y van creando entonces la oreja capa por capa, ¿sí? Y es una tecnología que puede usarse, por ejemplo, para revolucionar el cambio de los trasplantes. No sé cómo le parece eso. Genial. Qué interesante. Nunca había escuchado, nunca se me hubiese ocurrido. Ok, está muy interesante. Bueno, profe, volviendo a su merced, a su experticia, no sé qué proyectos ha desarrollado respecto al tema. ¿Nos puede contar un poquito en qué está trabajando? Bien, yo comencé la impresión 3D, digamos, mi viaje cuando estaba terminando la maestría en Italia. Entonces, allá nos mostraron una impresora 3D y quedé pues de alguna manera como, sí, como encantado con la tecnología. Era una impresora 3D de polvo, entonces recuerdo que tenía... ¿De polvo? Sí, son polvos metálicos, entonces... Okay. Lo funde igual, ok. Sí. Comprendo. Ya me lo imaginé. Normalmente pues el material, por ejemplo, en las que había visto, ¿sí?
son en un carrete, Sí, un carrete en forma de filamento y pasa por un extrusor. Entonces en esas, pues tú lo que haces es mover en XY y generar la capa a partir de la fusión de ese material. En las tecnologías de polvo, el material se encuentra directamente en la plataforma de impresión, ¿sí? Y lo que se hace es pasar un láser muy caliente de manera que se derriten como esos polvos, ¿sí? Se sinterizan o se derriten y se genera la primera capa. Entonces eso permite también generar partes que son muy robustas, ¿sí? Y trabajar con materiales de mejor desempeño. Pero estábamos hablando de... Bueno, entonces se enamoró de la impresora correcto, sí, me que pierdo. es diferente, ok. Sí. Entonces tenían esa impresora, ¿cierto? Y ahí fue donde de alguna manera como me quedó gustando el tema y decidí involucrarme en mi doctorado con esa tecnología. Aquí yo trabajé con una tecnología, una impresora un poco más económica, esas costaban, no sé, alrededor de 1 millón de euros. Ya estas con las que trabajé eran más accesibles, de 10.000 euros, y he estado trabajando en el área de materiales compuestos. Entonces son materiales que tienen dos o más materiales, como fibra de vidrio, fibra de carbono y demás. ¿Los adquiere, sí? ¿Los compran de mercado o también hace todo el proceso? Se pueden comprar. Ya existen filamentos pues que comercialmente sí, disponibles con fibra de carbono, con fibra de vidrio, con Kevlar, que es el que utilizan para las chalecos antibalas también. Kevlar, ok. Sí. Y también se pueden hacer. Entonces, no sé, si alguien quiere hacer un nuevo material, no, yo quiero a este plástico ponerle, no sé. Fibra de algo. Sí, de algo Ok. de fibra de plata, fibra de oro. Obviamente saldría muy caro, pero Pero es en posible. teoría se podría, sí. Ok. Sí. Y pues ahí como tal, pues empieza mi viaje, ¿sí? Y pues hago el doctorado y no terminé hace muy poco, Sí. ¿sí? Entonces, digamos que no es tan extensa la historia, ahí más o menos acaba, pero pues mi interés por la manufactura aditiva continúa. Actualmente estoy mirando el uso de materiales flexibles o elastómeros. Entonces, materiales como la carcasa del celular, ¿sí? Que son, sí, que se pueden, a pesar de ser consistentes, son manejables, por decirlo así. Ajá, que tienen cierta flexibilidad, yo lo puedo sacar, ¿cierto? Ahí Cindy nos hará una demostración del material. Ah, bueno, esta está como más rígida, la mía es un poco más flexible. Entonces, pues eso permite, sí, deformar el material, poder doblarlo, girarlo, y todo esto también se puede hacer impreso en 3D, ¿sí? Y actualmente estoy, o quiero comenzar. Sí, bueno, también las carcasas rígidas se pueden imprimir en 3D. Y queda pulido, o sea, lo chévere de eso es que quedan, o sea, no quedan como con tantas partes extra, piquitos o demás. Generalmente yo veía que los chicos a veces tenían que lijar, pero era poco, como para pulir el producto final, pero... Esa es la ventaja, por ejemplo, de la impresión 3D, que genera piezas prácticamente en su estado final. O sea, lo que tú dices, que es muy poco el postproceso que hay que hacerse, si acaso brillarlo o algo. ¿De qué o en qué está relacionado eso? ¿Que tengan que lijarlo, que tengan que pulirlo? ¿De qué depende? ¿Del filamento? Sí, del filamento, no solo del material, pero también de las propiedades o de los parámetros de manufactura. Entonces yo puedo imprimir con una espesor de capa mucho más grande o mucho más pequeño, ¿sí? Entonces si haces una capa como muy grande, pensemos en agregar las capas de, ¿cómo se llama esto que va sobre la torta? La crema pastelera. Sí, la crema pastelera, exacto. Entonces si colocamos una boquilla muy pequeña, ya la superficie va a estar mucho más delgada, ¿sí? La rugosidad es menor. Y de hecho va a salir un paper, un artículo publicado sobre el tema. Entonces los invito también a que si les interesa más, sí. pues... Nos está comentando, le hacemos aquí la publicidad.
Claro. del este. También esas, qué tan, bueno, al menos en las fibras plásticas, sé que influye mucho el calor, es muy demorado el proceso de impresión. Sí, el calor sobre todo y la velocidad a la que se puede mover la extrusora son como lo que más complica el proceso de fabricación. Entonces, por ejemplo, una pieza, obvio, dependerá también del tamaño de la pieza y del tamaño de la capa. Entonces, una pieza como esta, como la carcasa del celular, puede tomar alrededor de, pensaría, una media hora, ¿sí? Ya piezas más complejas, incluso 1 o 2 días. Hay una empresa en Alemania que está imprimiendo zapatos a la medida. Entonces tú escaneas tu pie y ellos ¿Lo imprimen? lo imprimen, ajá, y es 100% reciclable. Entonces si alguna vez quiero cambiar de modelo, uno lo que hace es comprar, por ejemplo, unos zapatos en 300.000, por poner un ejemplo. Y si se actualiza un nuevo modelo, entonces regreso mis zapatos Y que y lo pago un actualicen. extra 50 y que lo actualicen y me envían otro par de Y la zapatos del nuevo actualización modelo. sería que lo derriten y nuevamente lo imprimen. Ajá, exacto. Entonces lo Ok. derriten y nuevamente lo imprimen. Sí. Ve, interesante. S- Es una inversión a futuro. Exacto, Va a sí. estar actualizado, va a estar ok. ¿En qué caso no sería recomendable eso, digamos, derretir un producto y volverlo a pasar? O sea, ¿en qué caso no sería posible? ¿O siempre va a ser posible independientemente de...? No, no siempre es posible, ¿sí? La ventaja de la impresión 3D pues es que reciclabilidad es alta. Tú puedes Ujú. derretir y volverla a imprimir. Pero hay unos materiales como los termoestables, ¿cierto? Que son con resinas que básicamente se curan sobre la pieza o sobre el volumen de impresión, ¿sí? Y ya después no es posible derretirlos. O, por ejemplo, pensemos en las orejas impresas en 3D. No, sí, ¿cómo? No es muy conveniente. Ok. Ah, bueno, profe. Esto, siguiendo sobre la misma línea temática, mm, ¿qué de todo lo que usted ha hecho, qué es como lo más chévere que ha imprimido en 3D? Que ha elaborado, que usted diga, esto me gustó bastante. O fue Sí. útil, o no sé. Bueno, hay muchas cosas. Yo he hecho como algunas estatuas, Ujú. ¿sí? De Bueno, no soy muy bueno con los santos, pero era un Santico, santo. Sí, exacto. para la casa. También, ajá, una caja de secretos. Entonces era muy interesante porque había que resolver de alguna manera cómo se abría la caja Con para poder abrir. rompecabezas. Con rompecabezas, sí. Ok. Obviamente muchísimas probetas también, pero esas no son tan interesantes porque son solo rectángulos. Y finalmente, hace poco traté de hacer como un ensamblaje de una prensa, entonces hay que tener cuidado con las tolerancias, ahí se da uno cuenta de cómo es posible fabricar desde diferentes puntos eh, digamos, de tener cualquier fábrica, ¿cierto? Donde se tenga una impresora 3D. Entonces, creo que tú sabes mucho de logística y eso me imagino que puede cambiar el hecho de tener como muchos puntos de fabricación Ujú. de un producto, ¿no? Si depende del tipo de producto, puede significar beneficios considerables para las organizaciones. Bueno, mi profe, ya como para finalizar, ¿qué le dirías a todos nuestros oyentes, todo el estudiantado que pues en este momento comparte con nosotros o que vea el video más adelante, que estén interesados en el tema, que quieran aprender, eh, algún consejo? No sé, da clases, comercializa, no sé. Sí, bueno, para los que estén interesados mm, y que estén en Bucaramanga, ¿cierto? Pueden venir aquí a hablar conmigo. Estoy en el Daniel Bernoulli, 9º piso. Cualquier pregunta, pues estaré dispuesto a colaborar. Igualmente, pienso que lo importante de estas tecnologías es mantenerse inquieto, curioso, entonces ir revisando qué es lo último que va saliendo y aplicarlo. No, hay varias dificultades en esto, pero no dejar morir la pasión. De todas maneras, también si están mucho más interesados, pueden adquirir una impresora 3D
y hacer sus propias pruebas. ¿Son costosas? Más o menos. En este momento ya ha disminuido de precio. Yo creo que incluso pueden conseguirse por menos de 1.500.000 pesos. Entonces... Sí, profe, tú tienes canal de YouTube académico. También, claro. Coméntanos, ¿publicas por allí cosas de la impresión 3D o de alguna otra rama de sus... Haga publicidad, aproveche. Claro, claro. Sí, entonces invito a todos a consultar mi canal de YouTube. No tiene un nombre muy original, es mi nombre, Juan S. León Becerra. Ahí pues lo que publico son videos de impresión 3D, básicamente pues desde el punto de vista de investigación, también cómo se hace una estado del arte y diferentes herramientas para la investigación. Entonces los que estén interesados, sí, pueden entrar, ojear mis videos, si les interesa más pues suscribirse, comentar, dar like. También, no sé, la parte de lo que yo le decía del diseño, de pronto también encontramos información por allí o donde podrían, digamos, los muchachos empezar a estudiar respecto al tema. Sí, en YouTube también hay mucha información. Yo recomiendo un software que se llama Fusion 360. Fusion, ¿sí? 360. Ajá, y pues tengo también un emprendimiento que vamos a ofrecer servicios de impresión 3D. Entonces los que estén interesados nos podrán después contactar y pues seguir en nuestras redes sociales también. Ok, ¿una última conclusión? ¿Algo que quiera agregar? No, nos vamos así. Este es un... No. Bueno, este es un mundo tridimensional y todo lo que vemos en las pantallas es bidimensional, entonces la invitación es a llevar lo bidimensional a lo tridimensional, a utilizar las nuevas tecnologías, la impresión 3D, el escaneo 3D, ¿cierto? Y a ver cómo pueden impactar no solo en el mundo, sino también en sus carreras y en su vida. Entonces la invitación es un poco a reflexionar sobre la importancia de la impresión 3D y las ventajas. Bueno, muchachos, entonces eso sería todo por hoy. Un tema muy interesante con el profe Juan Sebastián. Queda abierta la invitación. Los chicos que quieran de pronto encontrar más información pueden hablar con él, pueden seguirlo en su canal. Muchas gracias, profe, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, profe Cindy, también por la invitación. Un gusto estar aquí y hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.